y hoy vine informada. Hoy vengo de civil. Ayer dijo, es que yo vine tan guapo. Como de este es el alumno preferido. Después de tu especialidad. Maestro, no me hagas hacer sugerencias de memes. Bueno, muy buenos y fríos y helados y gélidos días. Vamos a comenzar con las actividades del día de hoy. Le cedo la palabra para no robar minutos a Moisés, quien nos va a comentar sobre cómo recuperar el poder, ¿sí estoy correcto, verdad?, de la información en las escuelas en Oaxaca. Adelante, Moisés, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos. Muy buenos días, tengan todos ustedes, estimados colegas. Para mí es un gusto iniciar estos trabajos y al mismo tiempo agradecer a los directivos, docentes y todos los colegas de la Flaxo por esta oportunidad en esta especialidad que nos ha dado muchas herramientas. Dijo este teórico inglés, Francis Bacon, que la información era poder, hace muchos siglos, y desde luego que no se equivocó. El tema que presento es un tema que parte de mi experiencia profesional, es un policy paper, y trato desde luego con las herramientas que nos ha dado esta especialidad de llegar a una recomendación, a una conclusión. Para eso hablaré del entorno. Perdón, se me fue, ¿me puedes marcar el tiempo cuando me recuerde? Es que yo dije que me iba a traer aquí mi cronómetro, alguien para que no me vaya 5 minutos con más, como pedí bien antes. Gracias. Entonces, el tema es recuperar el poder de la información de las escuelas en Oaxaca. Se tienen que recuperar muchas cosas y afianzar muchas, pero en este caso el tema en específico es la información. Primero, rápidamente hay que responder si se ha identificado un problema que enfrenta la política educativa al que se tenga que dar una solución, y desde luego que sí. Si hay elementos que fundamenten la aseveración de que existe un problema público, para no hacer una escaramuza charra y al final de cuentas ver que no era un problema público, y desde luego que sí hay un problema público, y desde luego es para mí una situación social indeseable, como lo dice la guía de la especialidad. Y desde luego, bueno, respondo a la pregunta: ¿en qué fase se puede encontrar del ciclo de políticas públicas? ¿En qué fase influiría esta recomendación? Pues sería en la ejecución. El problema, que es un gran problema para mí, y que desde luego es indeseable social y públicamente, que es la falta de información en la educación básica del estado de Oaxaca que permita tomar decisiones a la autoridad educativa. Aquí se podría calificar, cuando hablo de decisiones, se podría calificar con trascendentales, históricas, de fondo, pero no quise ponerle ningún adjetivo y que fluyera así: decisiones, simple y sencillamente decisiones, y eso habla de la importancia que yo le doy al tema. Sabemos, parto de que estamos en el contexto, y como lo dice la guía para el policy paper, tenemos que mirar en el entorno reciente de la reforma educativa qué podemos proponer, qué innovación, qué idea tenemos para, en este marco, en este contexto de cambios estructurales que ha habido, y que ayer bien lo refería el subsecretario Otto Granados. Sabemos que estamos a 5 años próximamente, en febrero ya se cumplen, en 3 meses, se cumplen 5 años de la publicación de la reforma constitucional, donde para mi juicio puso muy alta la vara, pero deseable la vara, porque o es educación de calidad o no es. Y para ello dijo que tanto los planes y programas educativos, infraestructura educativa, idoneidad de docentes y directivos, organización escolar, tenderían a garantizar
el máximo logro de los aprendizajes, así lo dice la reforma, de los educandos, o sea, lo puso muy alto. Entonces es el deber ser, y en el ser, como ayer también se nos explicaba, hay muchas piedras que se van encontrando para cambiar de paradigma, para enrutar a esta nueva realidad. De tal manera que en el quinto transitorio de esta reforma, si no me equivoco es el quinto, se ordena y se dice, bueno, hagámosla, publíquense las leyes secundarias, meses después saldrían, pero ¿de qué vamos a partir si no tenemos información? Hagamos un censo, el famoso CEMAVE. El censo de escuelas, maestros, alumnos, escuelas, maestros, alumnos de educación básica y especial, que se lo encomienda un órgano autónomo, al INEGI. Vamos en todo el país. El CEMAVE en Oaxaca no se llevó a cabo, así de sencillo. Fracasó por la resistencia que se puso, obviamente, porque se dio cuenta por uno de los actores que más adelante hablaré, se dio cuenta que la información era poder y que no podía transparentarse de la noche a la mañana algo que siempre había permanecido como una situación patrimonial, la información. Se sustituyó muy a la oaxaqueña por un CEMAVE local llamado plantilleo, que iba a ser iniciado, sistematizado, recopilado, trabajado solamente por la parte sindical sin intervención de la autoridad educativa. Al final del día el plantilleo tampoco funcionó y no se llevó a cabo, no dio los resultados. Entonces, el asunto estaba bajo. De tal manera que la información que se genera en la escuela, y que de todos modos, y que siempre, como ayer lo decía el subsecretario, tiene que ir al CIGET, a este lugar donde estaba fluyendo toda la información que se refiere al sistema de infraestructura, al de control escolar, a la identificación de centros de trabajo, para ubicar dónde está mi maestro, dónde está mi alumno, cómo está mi escuela, y principalmente el formato 911, que es el que se levanta al inicio del ciclo escolar de término, no fue ni oportuno, no fue ni veraz, y no estuvo completo. Y cuando digo oportuno, creo que es la primera falla, porque puede llegar un formato 911 en Oaxaca, en teoría debería llegar, no sé, en otros estados quizá a los 15 días al mes, pero aquí puede llegar casi a los 9 meses. O sea, eso es increíble. No se puede planear ni evaluar una política educativa si no se cuenta con información. Ese es el quid de ese trabajo. Entonces hay un artículo del que ya hablaban las compañeras ayer sobre el Politécnico, el texto constitucional del derecho humano de acceso a la información. Hay un principio, y yo fui presidente de 2 comités de información, entonces hay un principio de máxima publicidad. Este es como en el nuevo sistema de los abogados, ¿no? Para los que no son abogados, o sea, ante la duda, o sea, primero es inocente, y después, aquí es, ante la duda, primero publica, porque la información, como un derecho de tercera generación de todos, y como ya ni siquiera es una garantía, es un derecho humano, todos debemos de conocer lo que el ente público hace, debe de ser compartida. Entonces tenemos que el flujo de información tradicionalmente era así: del docente pasaba al director de la escuela, papelito, del director a supervisor, del supervisor a jefe de sector, del jefe de sector a jefe de nivel educativo. Este a su vez, cuando se le antojaba, ya lo llevaba a la institución, una coordinación de educación básica. A su vez se lo pasaban a la coordinación de planeación, y esta a su vez ya lo ponía en una computadora, en una gran computadora, y lo administraba. Entonces, estos puntitos rojos que estoy poniendo en la pantalla, que ustedes están viendo, es la parte donde la información tenía sus controles. Tenía la información que noblemente generaba el docente, se lo pasaba al director, y al momento que llevaba el supervisor, le decía, a ver, ¿qué pusiste? No, esto no nos conviene. A su vez, si se le iba algo, el jefe del sector la volvía a rasurar, y llegaba al mero censor de parte del sindicato, que era el jefe de nivel, donde la controlaba, la manipulaba, e incluso la tomaba como moneda de cambio, diciendo, no doy la información en alguna negociación. De tal manera que esto vino a hacer crisis
Llega el 20 de julio del 2015, cuando hay un decreto y dice vamos a alinear la situación del Estado de Oaxaca en materia educativa con lo que está pasando en la Federación y otras entidades, y vamos a hacer el decreto para separar la función sindical de la función oficial en la Secretaría de Educación Local, que es el IEPO. Entonces inicia la recuperación de la Rectoría Educativa. Se crea un sistema integral de información de educación básica de Oaxaca, el CIEBO por sus siglas, donde la idea es que la información pasara de manera directa de las escuelas a planeación del instituto, y que esta a su vez ya la pudieras compartir y derivar hacia las otras instancias, es decir, que fuera directa y que no estuviera manoseada ni rasurada, y que llegara lo más pronto posible. Bueno, aquí recalco, es que era una información directa, sin intermediarios, sin valor sindical agregado, lo más real posible, también hay que decirlo, lo más oportuna posible, rompiendo un paradigma de una información con propietario, privada, donde era, yo sindicato la tenía y no la podía compartir, a información de todos, de una información autocensurada, porque no convenía decir que en esta escuela, con 80 alumnos, había 12 docentes, ¿no? A lo mejor 6 frente a grupo y los otros 6 cumpliendo una función estrictamente sindical. No convenía decir eso, entonces se censuraba y se ponía otra información, a una información nítida, de una captura tradicional y mecánica de datos, es decir, a mano y todavía máquina mecánica, de doble carrete, que por cierto ya ni en China las hacen, y que era parte de las demandas del sindicato. Si no queremos todavía máquinas grandes, pero un día se fueron a preguntar y ni las informan de China. A una captura como parte de un sistema informático, o sea, ya dar el brinco, romper ese paradigma y decir, oye, ya tu almacenamiento de la información, que además tiene un costo si te voy a pedir una información, ahora es un aprovechamiento de la información y es para todos, porque es un derecho humano y todos tenemos que saber dónde están los alumnos, cómo están los docentes, cómo está la escuela. De tal modo que partimos de cero, lo decía ayer el subsecretario, partimos de cero, nos arrancamos con la inercia de la recuperación de la Rectoría Educativa, llegamos más o menos, en términos generales, a tener un 80% de este sistema. Entonces empezamos a desenmarañar que es el tema de la información, uno de los grandes problemas en el sistema educativo local, y empieza a jalar por este lado. ¿Y qué pasa? Que de pronto vuelven las politics a moverse, vuelve el sindicato, vuelve la parte seccional en la lucha de fuerzas y volvemos a caer. Y se viene para abajo en alguna medida, más o menos, este sistema que estaba empezando a desarrollarse en su operación. Entonces, ¿qué hacer para el gran tomador de decisiones? O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque lo de menos sería decir, pues, que continúe así y vamos a la buena de Dios y que a ver cuándo se soluciona. Yo creo que aquí, si queremos, y se dijo ayer que la reforma educativa requería nuevos modelos de gobernanza horizontal, lo dijo ayer el maestro Otto, y que es muy cierto, pues tenemos que innovar, que pensar algo, para que el tomador de decisiones con elementos y con evidencia pueda decir, ¿qué hacer? ¿Qué vamos a hacer? Primero, si optamos por esta condición de las politics, continuamos con la negociación política entre los actores. ¿Qué es lo que se está haciendo? No está funcionando, y es una de las cosas que decía Fernando Basúa en los textos cuando hablábamos de las fallas de Estado. Algo no está jalando porque, al contrario, ese 30 puede volver a 10 o a 0. O puede volver a 40 o a 50, pero no es el óptimo. La idea es que estemos en sintonía como lo está Durango, como lo están otras entidades, Tabasco y otras entidades federativas, en su SIGED, información real y oportuna. ¿Qué podríamos hacer? Medidas coercitivas. Ya la ley orgánica de responsabilidades de los servidores públicos dice que aquel que retenga información y no la comparta, vamos a llenar de millones de expedientes del órgano interno de control, dando vista de que no comparten y no suben la información. O a la fiscalía. Son medidas coercitivas
que traerían efectos contraproducentes y también, desde mi punto de vista, son inviables. Aquí ya no sería las politics, sería la policy, porque se trataría nada más de hacer acciones contundentes a través de medidas que, desde mi punto de vista, son coercitivas y no jalarían. Entonces, ¿qué es lo que yo voy perfilando como la mejor opción? ¿Qué es lo que... ¿Tengo tiempo? Sí, perfecto. Primero, hay que modificar la política. Lo que veíamos en nuestras primeras sesiones presenciales es la arquitectura, la estructura, lo que casi no se mueve, ¿no? Las normas, la constitución y estas partes duras. Esto va a generar un cambio en las políticas, un cambio en la relación, en las conductas públicas y colectivas de los entes que son los factores de poder, y estamos hablando aquí obviamente de la gran cantidad de padres de familia, de la gran cantidad de autoridades municipales y de la gran cantidad de docentes y bueno, del mismo sindicato, amén también de la parte patronal que es el gobierno del Estado. ¿Para qué? Una empujaría a la otra para generar una distinta política, para generar una distinta determinación o acción contundente que venga a recuperar ese porcentaje. ¿En dónde está esta arquitectura fija? Que hay, desde mi punto de vista, que encontrar, que mover. Hay que hacer una reforma a la Ley Estatal de Educación, a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley de Coordinación Fiscal. Esto es importante porque desde mi punto de vista creo que modificando primero lo que se decía en la Ley Estatal de Educación, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Coordinación Fiscal, las instituciones, las normas formales, que son estas, de acuerdo a lo que aprendimos, las normas formales, se van a modificar las normas no formales, que son las conductas o los códigos, que serían en esta parte de la política. Le van a entender por qué lo digo. En Oaxaca, a nivel municipal, tenemos 570 unidades de medida, o sea, es una cuarta parte del país, y hay 3.800 localidades. En un municipio convive el presidente municipal con el director de la escuela al mismo nivel, el síndico o el regidor de educación al mismo nivel con los docentes, el Consejo Municipal de Participación Social con el Consejo Escolar de Participación Social, las comisiones municipales, la de vigilancia, el mayordomo, todo lo que se rige por usos y costumbres en 3/4 partes de los 570 municipios. Eso nada más les da una idea de cómo está el asunto, cuando todavía se rigen no por partidos políticos, sino por usos y costumbres. Entonces, y que es derecho positivo y es reconocido por la Constitución. Al mismo nivel, estas comisiones municipales del mayordomo, del barrido, de los gendarmes, de las vigilancias, etcétera, etcétera, con la Asociación de Padres de Familia. Y en medio, compartiendo y conviviendo de los dos lados, ¿no?, los padres y madres de familia. ¿Qué ocurre cuando de pronto le llega un verticalazo al director de la escuela? Es decir, llega un anuncio o llega un oficio y le dice, vas a hacer esto. Opera el gobierno del estado, opéralo, y dile al director de la escuela que haga esto. Generalmente no jala. No jala. En estos 570 municipios, y sobre todo en los de usos y costumbres, donde se hablan 10, de ahí 16 en 10, lo ven así como que lo van viendo y a ver, vamos a ver qué quieren, qué nos mandaron, qué significa esto. Es mejor, conociendo la idiosincrasia en tierra, que al mismo nivel horizontal, es decir, al mismo nivel de presidente municipal, sea el reacomodo de fuerzas y el contrapeso, que si viene del gobierno federal, del gobierno estatal, porque entonces sufre lo que llamamos una resistencia y a veces truena. ¿Cómo podemos entonces, entre comillas, obligar
¿Cómo podemos hacer que esta medida de información del director de la escuela y del supervisor, que es la unidad de medida, llegue al CIGET y llegue en un 100% en tiempo real, utilizando desde luego pues los lineamientos que le da la autoridad educativa local? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, modificando la estructura que ya decíamos, que es, lo tenemos aquí, la ley orgánica municipal, la ley de participación fiscal y desde luego la ley estatal de educación. Obligamos a que el presidente municipal tenga los elementos de supervisión y vigilancia sobre el director de la escuela, porque además quiero decirles que los cabildos y los ayuntamientos son autoridades educativas locales. Si ellos, antes de recibir sus participaciones, llegan a la Secretaría de Finanzas todos los meses, les cae su dinero y dice: mi presidente municipal, ¿qué crees? Que en este momento hemos visto que tu director, los directores de tus 3 escuelas no han subido la información al CIGET. Necesitamos que cumpla con esta disposición. Si no, no puede, es un requisito fundamental. Esa es la parte que vendrá a través, mi propuesta, del director con el presidente municipal, que generalmente comparten los mismos usos y costumbres, tienen la misma idiosincrasia, hablan la misma lengua, generalmente a veces son hasta parientes, ¿no? Puedan entender que no hay información, no hay recursos garantizados si no hay información. O sea, estoy tratando de vincular palabras más, palabras menos, haciendo vinculatorio esto, la ley estatal de educación, con la ley orgánica municipal y la ley de coordinación fiscal, para un fin estrictamente de información pública en materia educativa. Porque si no hay información, no habrá planeación y no podrá evaluarse la calidad. ¿Cuáles serían? Perfecto. ¿Cuál sería, reforzando, mi propuesta, una vez que descarté A, la negociación, B, los medios coercitivos, y que opté por modificar el marco jurídico para que sea en el mismo nivel horizontal y no vertical, como se puedan dar los caminos para generar la información que no se ha querido entregar? ¿Cuáles serían las recomendaciones al tomador de decisiones? Primero, lo hemos visto, generar un equilibrio de poderes en el mismo nivel. Interpares, ayuntamiento y escuela. Ambas coexisten en el mismo espacio geográfico y generalmente siempre, eso es lógico, comparten la misma situación sociocultural. Los mismos problemas los comparte el ayuntamiento y la escuela. Alinear las capacidades administrativas y legales de la instancia municipal con respecto a la esfera estatal y federal. Este país, cuando hizo en 1917 el artículo 115 constitucional, Heriberto Jara, Francisco J. Mújica, etcétera, otros constituyentes, en el diario de debates está, dice: dotemos de personalidad al municipio, pero hasta ahí nada más. Llegámoslo a una unidad de medida territorial, pero hasta ahí. Entonces quedó, desde mi punto de vista, eran momentos distintos, hace 100 años exactamente. Papá gobierno federal, gobierno estatal, y con menor, casi nulo poder, el gobierno municipal. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno municipal, como lo decía ayer nuestro ponente exactamente, y ahí hago match con él, es la primera autoridad de contacto. Van a ver al presidente municipal y dice: oiga Pérez, y es que llega 2 meses que no viene el maestro. Ah, pues vamos a ir a Oaxaca, vamos a bajar a ver qué hay, si nos mandan otros, ¿no? En algunos municipios. Pero el municipio, si puede, no se mete en problemas. Pero debería de ser la primera instancia, como autoridad educativa, que deba de conocer y solucionar el problema. Entonces, hay que alinear eso, que es muy importante, porque quedó débil. Si no se alinea legalmente estas capacidades administrativas y legales con respecto al entorno estatal y federal, no va a jalar. Hay que dotar de atribuciones al cabildo como órgano colectivo
para que pueda interactuar con el otro ente colectivo, que es la escuela. Creo que lo puse muy claro en la gráfica. Son dos entes públicos y colectivos, son dos figuras históricas, ¿no? La escuela y el cabildo, y hay que dotar a este último, es decir, al cabildo, para que pueda realizar acciones de supervisión, de vigilancia e incluso un poco más allá. Y finalmente hay que vincular la obligación de proporcionar información desde el ámbito escolar con el derecho del municipio a recibir recursos de diversos programas. Quizá me aventé un poco en este tema, a lo mejor fui demasiado ambicioso, pero más vale plantearlo así. Es decir, vincular la obligación de proporcionar la información en el ámbito educativo con el derecho que tiene su par, el municipio, a recibir recursos. No hay una cosa si no haces la otra. Ya el municipio debe de invertirse esta pirámide donde está hasta abajo. Esa es una teoría constitucional, como ocurre en otros países donde el municipio dice que tiene el mayor poder porque es la primera autoridad. Aquí está hasta abajo. Quizás sería tiempo de ir pensando si un siglo después el esquema constitucional tiene que cambiar. Vincular la obligación con el derecho y hacer justiciable la negación del derecho humano a la información pública educativa para que pueda ponerse a la altura y al nivel en que la reforma educativa en materia de información ha avanzado en otros estados. Porque hasta el momento, pues como lo vimos, si queda así, que sería la solución más práctica, si queda así, pues prácticamente podría pasar años, pero alguien tiene que decir, hagámoslo. Yo, de manera personal, para decir que yo piloteé como municipio esto, funcionó, pero no es lo mismo que sea a las buenas, que ya esté regulado y normado. Creo que sería el planteamiento. Agradezco mucho su atención y desde luego los comentarios, y agradezco a mi asesor Jonathan, por cierto, que fue muy diligente conmigo y paciente. Muchas gracias. Bueno, antes de ceder la palabra a Mauricio para que inicie con los comentarios, quisiera felicitar a Moisés por el trabajo que ha realizado y además de lo que comentamos durante toda su estancia en la especialidad, me gustó mucho que en ese trabajo recuperara toda su experiencia profesional. Moisés ha sido, para quienes no lo sepan, tomador de decisiones, secretario de Educación en su estado, y hoy también es un decisor estratégico. Entonces tomó todo su bagaje profesional y se colocó el lente de analista de políticas y lo plasmó en su trabajo, ¿no? Y eso es mucho de lo que en lo personal y otros asesores pues le decimos a nuestros colegas, ¿no? La idea de combinar todo lo que han aprendido durante su trayecto y aplicarlo a casos concretos, ¿no? Pues muchas felicidades, Moisés. Gracias. Y cedo la palabra a Mauricio para los comentarios. Gracias. Pues yo también uno a las felicitaciones. Efectivamente, hay que reconocer a Moisés y a otros de sus antecesores en el tiempo el trabajo que tienen que realizar allá y que es difícil, a veces es peligroso, a veces involucra cuestiones de seguridad personal. Lo digo porque a mí cuando el movimiento del 89 me tocó estar de visita muchas veces en Oaxaca y siguen tan complejos como antes, o todavía no. Y quisiera yo abonarle a esto en varios sentidos, si me lo permite Moisés, unos de orden metodológico y otros de orden más de lo que nos vienes hoy a proponer, que me parece muy bueno, ¿no? Creo que de orden metodológico tendrías que decir que el asunto de la implementación y de la gestión de la política pública educativa que está a partir de la reforma, y ayer nos planteaba el subsecretario Granados, hay un diseño bueno, con marcos normativos, regulatorios, pulcros,
pero en el caso de Oaxaca también es un contexto adverso, ¿no? Y creo que eso es algo que yo sugeriría que lo tomes. El contexto no permite, al menos de momento, ni con la misma velocidad que otros estados que has mencionado, avanzar en la implementación de la política pública educativa, ¿no? Creo que sí es necesario un poco narrar el tema en tu diagnóstico desde el contexto, cómo anda, ¿no? ¿No? Listo. Y creo que en este mismo contexto valdría la pena que reflexiones. Nos dices efectivamente que la sección 22, que ha sido controlada desde el 1982 por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde grupos muy radicales a otros moderados, se oponen, lo cual es válido. Toda organización, como lo vimos en alguna de las lecturas, en cuanto se ve enfrentado a una decisión gubernamental, toma postura. A veces la apoya, a veces no la apoya, pero en este caso generalmente nunca han apoyado nada. ¿Por qué es que no lo hacen? Porque es que la información que tú dices es muy valiosa para el tomado de decisiones. ¿Por qué es que la sección 22 la obstruye? Yo me permitiría sugerir, desde mi particular experiencia en estos casos, que es porque la información, cuando empieza a fluir y se hace pública, les quita algo que es el poder económico, ¿no? Porque ellos controlaban directores, supervisores, en una especie de algo que nosotros le llamamos desde hace muchos años el marchómetro, ¿no? Si tú marchabas, tenías unos puntos y eso en consecuencia te daba oportunidad de ir accediendo a mejores beneficios en términos económicos, de ubicación en una escuela, ¿no? Y creo que eso es, por eso es que se oponen. En la medida en que empieza a fluir la información, te vas dando cuenta de que la cantidad impresionante de comisionados sindicales son los que se emplean para las marchas, ¿no? Y entonces creo que ahí puedes conectar tu propuesta de cómo a la autoridad educativa le sirve, pero cómo ellos se oponen por esto. A ti te tocó enfrentarte que tenías un tiempo controlado por la disidencia magisterial, desde el señor que te recibía en la entrada hasta puede ser que tu secretario, ¿no? Y creo que eso es importante que se narre. O sea, ¿por qué es que se oponen? Y lo van a seguir haciendo, ¿sí? Pero sí hay. Yo creo que es muy valioso la propuesta que haces de modificar normativamente para que la información pueda tenerse, o sea, compilarse, que sea confiable, que sea sistemática, sino, y que serían esas características que tú tendrías que decir cómo debe de ser esa información para que sea útil, no nada más es recuperarla. ¿Por qué? Porque en la medida en que esta información empieza a fluir, a los tomadores de decisiones les será de utilidad, ¿no? Pero tener mucho cuidado cuando tú dices, bueno, vamos a crear este marco regulatorio, este marco normativo, de decir qué esperas con ello, porque creo que en una de las lecturas recomendadas o auxiliares que les planteábamos, decía, se me olvida el nombre del investigador, no más normas garantizan daños, ¿no? Y eso también habría que considerarlo. Ya por último, sí también quisiera yo sugerirte, si te parece adecuado, cuando dices, bueno, la disidencia, sí, la disidencia agrupada en la coordinadora, en el movimiento magisterial oaxaqueño, ¿no? O en el movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca, que ha tenido tantos nombres. Pero al interior del mismo hay fracciones, ¿no?, que se mueven, ¿no? Los de la costa, por ejemplo, Istmo contra los de Valles, la COSEO, la COSEI, que también tienen metidos ahí, la UTE, el ATE, que son finalmente estos grupos dirigentes los que mantienen el control. Ahora, y también valorar el asunto cuando tú dices involucrar a las figuras que a nivel del municipio pueden aportar al tema de recabar información confiable, sistemática. ¿Por qué?
porque otra de las esferas donde la sección 22 o el Movimiento Magisterial Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca se apropió fue de esos espacios, porque les daban como premio, ahora tú eres presidente municipal, ahora tú eres síndico, y eso, desmontarlo, está costando trabajo. Sí, la sociedad empieza ya no a verlos con tanto aprecio como antes, ¿no? Pero sí, como tú dices, pues si el presidente municipal, además el director de la escuela es su pariente, seguro no va a ser tan enfático en la solución. No, yo serían los comentarios que me permito sugerir. Por favor, claro. Dos acotaciones. Sí, creo que traté de sintetizar demasiado. Veo la importancia que comentas. No sé si lo logré transmitir. El asunto de cuando hablé de Francis Bacon, de información es poder, no quería y no ha querido soltarlo porque sabe y puse el ejemplo del profe, en esa cadenita puse a quién es el que decía, no, quita esto, no lo mandes porque aquí nos ponemos al descubierto. Yo comento algo que me llevó a reflexionar. En 1824, cuando el país se estaba construyendo, hubo un gran debate entre Lucas Alamán y José María Luis Mora. Dijeron, ¿qué modificamos primero? Estaba el país configurándose, ¿qué lo hacemos? ¿Centralista, federalista? ¿Qué tipo de país? ¿No? Estaba en ciernes. Y unos dijeron, bueno, el debate entre estos dos grandes pensadores era uno, primero modifiquemos la ley y así ellos van a tener que adecuarse. Y el otro decía, no, primero hagamos que un día la conducta cambie y entonces ya la ley va a ser más fácil aplicar, que es el tema la lámina. O sea, yo me fui porque en Oaxaca vimos, la reforma ha avanzado, no al ritmo que se requiere, pero ha avanzado. Ha habido, cuando se modifican las políticas, se va para atrás, y yo le encontré y dije, bueno, hagámoslo como dicen, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Y es muy cierto lo que dice Mauricio, o sea, con el paso del tiempo llegaron a empoderarse en municipios, en un estado que tiene el 74% de sus municipios, sus 570 municipios, de acuerdo al Coneval, que es el que mide la pobreza, en situación de pobreza, y que tiene el 70% con índices de alta y muy alta marginación, pues el único que llega y sabe es generalmente el profesor, el director de la escuela o el profe. Entonces de ahí brinca la presidencia municipal. Eso es cierto, y eso es en el terreno de lo real. Yo ya no quise extenderme porque esto da para muchísimo, y por eso te iba pendiendo, y hasta siento que me sobró tiempo, no sé por qué, porque ayer lo ensayé y pensé que me iba a quedar corto. Pero es real, otro punto real es qué pasa con el tema de las comunicaciones. Dirán, porque bueno, es fácil, pero ¿a dónde va? Ya se vio que más o menos la conectividad en Oaxaca está al 60%, y cuando se quiere se puede hacer. Bajan los fines de semana, muchos profesores que realmente sí están en situaciones difíciles y pueden mandar la información al sistema. El tema es cómo lo hacemos objeto. Ese sería el comentario. Gracias. Okay, gracias, Moisés. Nos comenta Leo que ya estamos cortos de tiempo, entonces si quisieran hacer un comentario solamente y dar paso a la siguiente intervención. Ahora, por favor. Una pregunta. Fíjate que tengo noticia de otra experiencia en un estado de la República, en donde la Secretaría de Educación armó órganos colegiados integrados por jefes de zona, supervisores escolares, básicamente por esos dos niveles. La idea es facilitar la implementación de las políticas, acercando a la Secretaría de Educación, propiamente, pues con los mandos medios, digamos, o los mandos a nivel medio, y ha dado buen resultado. Pienso que en Oaxaca, bueno, y según se ve una evaluación docente, ¿no? Digo, según vi muy de lejecitos, ¿no? Por las noticias, básicamente uno se entera que profesores de Oaxaca se fueron a evaluar a Puebla, me parece, ¿no? Entonces, como que uno alcanza a apreciar, pues viendo todo, o sea, hay gente que sí realmente desea la mejora, auténticamente desea la mejora de la educación en Oaxaca, ¿no? Entonces, pensando en esa disposición favorable de algunos actores, digo, no podría, cabe pensar en esto que te estoy diciendo, una suerte como de
¿cómo le llamaban ahí? Colegio de, le llaman Colegio de Supervisores Escolares. Integra a supervisores o alguna fracción de los supervisores en este órgano. Bueno, rápidamente, está bien la idea, pero realmente no es la situación de Oaxaca, porque todavía el tema sindical está muy presente en la función, o sea, fueron años, fueron décadas, y seguramente de esta experiencia que tiene usted de esta entidad, pues las cosas fluyeron bien desde el principio. Aquí lo que se trata es de mover, bueno, mi tema es el tema de la información, la reforma va avanzando, desde luego, es una buena idea eso, pero tendría desde luego sus implicaciones. Algo que me olvidó comentar rapidísimo es el tema de los costos, Basua hace una pregunta entre los temas que me gustó mucho, que dice: ¿tiene elementos el Estado antes de implementar la política pública? Porque toda política pública es una hipótesis, dice, y si no se comprueba en la realidad tiene un costo. Ojo, esto obviamente que es un año electoral, obviamente que es 570 municipios que se agarran, pero con todo, ahorita no sería viable, porque sería mover a favor de las políticas un escenario en contra de la determinación. Entonces, también esto es de irlo pensando en el momento en que fuese adecuado para que no tenga un costo negativo políticamente. Ok, gracias. Vamos con Letza, Daniela y cerramos, por favor. Okay, bueno, muchas felicidades, Moisés, me gusta Gracias. mucho tu trabajo. Yo tengo algunos comentarios, uno de ellos ya lo dio el maestro Mauricio. Estoy de acuerdo con la cuestión de que debes de a lo mejor hacer más visible tu presentación, o a lo mejor ya en tu trabajo final, la cuestión de la pérdida de privilegios de ciertos actores que pareciera que están ahí, pero no están totalmente explícitos en el trabajo, y creo que eso es fundamental, porque si tú estás cuestionando el asunto de la relevancia de tener la información, el asunto no es que no hayan sabido nunca qué tenían que hacer para generar eso, sino que había resistencia, incluso negociaciones al interior de los actores políticos o de quienes tomaban decisiones para no perder privilegios, precisamente por esto que ya explicó el maestro Mauricio. O sea, si sabes más de cuántos, lo que decía ayer el subsecretario, pues tienes 5 trabajadores de intendencia ganando como asesores, ¿no? O ganando como maestros, pues eso no me conviene a mí porque yo tengo el control. O sea, entonces son cosas que a lo mejor deberías de, tú las debes de saber, porque si tuviste Claro. esta oportunidad de estar ahí, esas cosas podrían ser un gran obstáculo, ¿no? Y bueno, finalmente, no sé, a lo mejor estaría yo mal, pero no creo, viendo el eslabón de todo el proceso para llegar a concentrar la información, creo que los municipios ciertamente sería lo ideal que el municipio asumiera un mayor compromiso y una mayor responsabilidad dentro de estos ámbitos de la gobernanza. Pero creo que, al menos yo hablo lo que he visto en Tabasco, tenemos de los 17 municipios, 10 presidentes municipales ya demandados por mal uso de los recursos públicos. Entonces, ese contexto que también lo señalaba el maestro Mauricio, lo debes también de considerar para Oaxaca, porque hay más municipios, porque su estructura, su estructura funcional y operativa en materia de cómo baja el recurso va a depender también de tu idea y de tu proyecto. Entonces, ahí hay un gran reto y una gran responsabilidad en esa parte. Gracias. 3 cositas. Una, yo leí que decían que no era una camisa de fuerza la guía, ¿es correcto? Entonces por eso yo lo puse así, porque dije, no, pues no voy a ir con parte 1, parte 2, yo lo quise hacer así. 2, ojo, no solo es el tema de que den o no la información, es que esto tiene que cambiar con el mecanismo, porque si no, por eso yo hablaba de que era la antigüita a mano y con máquina de doble carrete, o sea, es que entre directo, ¿no? En un sistema para que la información sea realmente pública y de todos. Y 3, bueno, la propuesta no va a, quizá me faltó explicar que los municipios manejen recursos, ellos ya tienen per se, constitucionalmente y por la ley de corrección fiscal sus recursos. Lo que yo decía es que antes de que pues les caiga mensualmente sus participaciones, la autoridad vinculando estas 3 normas diga, tú eres autoridad educativa, perfecto, oye, es el mes de diciembre y tus 2 escuelitas no han podido y estamos a
30 kilómetros de Oaxaca, enviar su formato 911. Ah, no, es que son de la resistencia. No, pues no se puede. O sea, hay que condicionar eso. Ese es el punto final. Gracias, Moisés. Gracias. Bueno, felicidades. Muchísimas gracias.